Hola a todos, tengo en mis manos el contrato de una desarrolladora y como profesional inmobiliario, pero sobre todo como inversionista y abogado, no recomiendo que sea firmado por un comprador o inversionista. Si estás pensando en comprar o invertir, es crucial que sepas que algunos tipos de contrato pueden ser riesgosos. Te invito a que te quedes y descubras cuáles son los puntos clave que debes considerar antes de tomar una decisión. Tu inversión merece ser protegida. Y no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a este video para más contenido útil. Gracias por estar aquí. Amigos, ya estamos aquí en el video para poder analizar este contrato que habíamos comentado anteriormente. Es importante mencionar que, bueno, todo lo que es una hoja que puede tener algún tipo de redacción puede ser firmable, ¿sí? Que se deba firmar es otra cosa muy diferente, pero todo puede ser firmable. Ahora, tachamos en la carátula del contrato, que es lo que vamos a analizar el día de hoy, porque con eso es más que suficiente. Tachamos lo que es los datos de la inmobiliaria. Este contrato puede ser ocupado por una inmobiliaria, puede ser ocupado por un particular, y ahí entiendo a la desarrolladora o a la inmobiliaria porque ellos quieren protegerse. Pero definitivamente, mediante el punto de vista de un servidor como profesional inmobiliario, pero sobre todo como abogado e inversionista, definitivamente no es un contrato que yo recomiende que se firme. Pero vamos a ver por qué. Muy bien. Empezamos con la lectura del contrato. Aquí dice, contrato de compraventa con reserva de dominio. Hasta ahí voy a explicar lo que es la reserva de dominio, que esa no está mal. Vamos a suponer que ustedes tienen una bicicleta que van a vender y la van a vender a plazos. Muchas veces lo que son los contratos de compraventa o de promesa de compraventa son a plazos y obviamente quien está vendiendo en este caso la bicicleta o en el caso de los inmuebles el inmueble, pues se va a reservar el dominio, es decir, completamente la propiedad hasta que no se pague el valor total de lo que está vendiendo. Y eso es completamente entendible, ¿estamos de acuerdo? Vamos a darle lectura a todo lo demás. Dice nuevamente, contrato de compraventa con reserva de dominio, sujeto a condición suspensiva. Cuando dice sujeto a condición suspensiva, eso ya es una alerta roja, una luz roja, una bandera roja, red flag, red light, que les puede hacer notar que hay algo en el contrato que quizás no está completo, que puede traer probablemente un problema posterior. Ahora, eso no quiere decir que por firmar un contrato así las cosas vayan a salir mal per se. Puede ser que todo salga bien en el contrato, al final paguen y tengan su inmueble sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? En este caso que es un terreno. Pero la verdad es que si yo lo veo como inversionista o abogado, no recomendaría que se firmara y ahorita vamos a ver por qué. Damos continuidad a la lectura del contrato. Nuevamente lo leo. Contrato de compraventa con reserva de dominio o sujeto a condición suspensiva que celebran por una parte. Como les comentaba, tachamos esos datos. En lo sucesivo, el vendedor. Y en este acto, por otra parte, en lo sucesivo, el comprador, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas. Antecedentes. Manifiesta el vendedor, tachamos otra vez el dato, que está en posibilidad de celebrar el presente contrato respecto del inmueble en materia de este instrumento, ubicado en, y viene la dirección del inmueble, ¿no? Declaraciones. Aquí vamos a empezar a poner especial atención en las declaraciones del vendedor, porque es donde viene la situación complicada, ¿sí? Vamos a ver. Declaración, bueno, es el número 1 romano, declara el vendedor que es una persona debidamente constituida y existente conforme a las leyes de los Estados Unidos mexicanos, lo cual se desprende de la escritura pública número, y venía el número de escritura, que también tachamos, vuelvo a lo mismo, no es el sentido de estar quemando a nadie, y al final, como ya lo comenté en el video, pues la desarrolladora se quiere proteger de cualquier situación futura, ¿no? Aunque está dejando en estado de indefensión o con ciertos problemas al inversionista. Bien, tendrían los datos de quien está facultado mediante un poder para poder celebrar, ese contrato o este contrato en lo particular. Luego en la declaración B dice que su representante legal cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, facultades que no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna, mismas que constan en la escritura pública número y vienen los datos de la escritura. Si ustedes van a comprar un inmueble así,
cerciórense de que esa escritura o ese poder que le están dando a la persona con la que van a celebrar el contrato realmente sigue vigente, porque muchas veces se puede revocar. Seguimos con la lectura. Que su registro federal de contribuyentes es tal que se encuentra en posibilidades de celebrar el contrato de compraventa con reserva de dominio sujeto a condición suspensiva sobre el bien inmueble del desarrollo inmobiliario tal, ubicado en el municipio, estado, identificado con el lote, y aquí viene lo importante, con superficie aproximada de metros cuadrados. ¿Por qué dice aproximada? Normalmente, si alguien está comprando un inmueble, en este caso un terreno, pues queremos tener la certidumbre que vamos a comprar los metros cuadrados que queremos o para lo que nos alcanza. ¿Por qué ponerla aproximada? Vamos a ver por qué. En el inciso E establece que como consecuencia de una probable y futura modificación del proyecto por parte del desarrollador o de las autorizaciones definitivas emitidas por el municipio, del gobierno tal, del estado tal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto es la condición suspensiva. Quiere decir que tanto el desarrollador puede modificar a su libre albedrío el desarrollo, o también puede estar supeditado a que tenga la autorización del municipio o la autorización del gobierno para poder hacer ese desarrollo o poder hacerlo con las características que ellos desean. Ahora dice, fíjense bien, la ubicación, superficie, medidas y colindancias del inmueble señalado en la declaración anterior, así como la nomenclatura, el número definitivo de lotes del desarrollo inmobiliario, así como las rutas, caminos y accesos al desarrollo inmobiliario pueden variar, por lo que con motivo de ello el bien inmueble puede sufrir afectaciones y o servidumbres libres de construcción. Vamos a ir desmenuzando poco a poco este inciso de las declaraciones del vendedor. Habíamos comentado que entonces el desarrollador, bajo su potestad o de manera unilateral, puede modificar el desarrollo o el inmueble que estás adquiriendo. Vamos a poner como ejemplo que tú estás adquiriendo un terreno de superficie aproximada, como lo dice aquí en el contrato, de 300 metros cuadrados. Entonces ahí se ponen 300 metros cuadrados. Pero aquí dice que el desarrollador puede modificar eso, o bien porque las autoridades, por su voluntad, o porque las autoridades del municipio o gubernamentales no le den las autorizaciones o las licencias correspondientes para el tipo de desarrollo, o lo pueden modificar. Pero aquí viene lo más importante. La ubicación, superficie, medidas y colindancias del inmueble señalado en la declaración anterior, así como la nomenclatura o el número definitivo de lotes del desarrollo, así como las rutas, caminos, accesos del desarrollo pueden variar. Entonces, pongamos el supuesto de que ustedes tienen ese terreno de 300 metros cuadrados o tienen el capital para comprar ese terreno de 300 metros cuadrados con su escrituración, sus impuestos, etc. Pero que el día de mañana, por haber firmado un contrato así, el desarrollador les dice, oye, ¿qué crees? Como firmaste que la ubicación puede variar y tu lote pues lo habías comprado enfrente de la casa club, si tuvieras amenidad, o enfrente de la laguna, o del parque, o del pet park, algo así, pues ya no va a poder estar ahí y ahora va a estar en otro lado donde no tiene cerca esas amenidades. Ese puede ser un ejemplo que puede pasar. O lo estás comprando al principio del desarrollo y te lo mandan al final. Peor aún, tú estás pensando en 300 metros cuadrados y te dicen, híjole, ¿qué crees? Tú firmaste el contrato y ahora no tienes 300 metros cuadrados, ahora tienes 150 metros cuadrados. Imagínense nada más, ¿me explico? O peor aún, que les dicen, ¿qué crees? Súper bien, ya no vas a tener 300 metros cuadrados, ahora vas a tener 600 metros cuadrados, el doble. Pero ¿tú qué crees que pase? ¿Que lo den gratis? Ahorita vamos a seguir dándole lectura y vamos a ver qué sucede cuando eso pudiera pasar, porque volvemos a lo mismo, estamos sujetos a esa condición suspensiva de que suceda o no ese acto, ¿sí? Bueno, dice también aquí, el número definitivo de nomenclatura, eso puede variar, no hay tanto problema, pero dice, las rutas, caminos y accesos al desarrollo pueden variar, igual. Tú compraste a casi pie de carretera para poder entrar luego a tu lote,
Y imagínate que te lo cambian hasta el final, como habíamos comentado, ¿no? O que ahí van a cerrar, ya no pueden entrar por ahí y ahora la entrada va a ser hasta el otro lado del desarrollo. Y obviamente tú compras con ciertas características esa tierra, ¿no? Un lote que está a principio de calle no vale lo mismo que al que está en medio, al que está enfrente de un parque bonito o de la alberca, etcétera. No son el mismo precio, independientemente que pudieran tener la misma superficie. Bueno, y luego también dice, por lo que con motivo de ello el bien inmueble puede sufrir afectaciones y o servidumbres libres de construcción. ¿Qué es una servidumbre? Normalmente esto es una servidumbre de paso, que te pueden decir, oye, tienes un terreno de 300, híjole, pero ¿qué crees? El municipio nos dijo que por ahí tiene que pasar un camino y ahora tu lote mide 200 metros cuadrados o 250 porque los otros 50 va a pasar un camino enfrente de ti. Y tú estás firmando de que estás de acuerdo con eso. ¿Sí? Vamos a seguir dando lectura. Luego, en el inciso G de las mismas declaraciones del vendedor, dice que se encuentra en trámite diversas autorizaciones ante la autoridad competente para la enajenación del bien inmueble descrito, por lo que no se podrá transmitir su propiedad hasta contar con esos documentos. Y eso llevaría a la pregunta, ¿qué sucedería si no hay las autorizaciones correspondientes? Muchas veces es difícil que no las den, pero sí es probable que no las den de la manera que ellos quieren. Pero ¿y si no las dan? ¿Qué va a pasar con tu dinero? Puede ser que haya una cláusula por ahí que te digan, te devuelvo tu dinero. Bueno, pues sí, pero ya perdiste valor adquisitivo por inflación. Si tuviste tu dinero ahí parado 1 año o 2 años, lo que sea, y no lo pudiste invertir en otra cosa, y te devuelven la misma cantidad, ya no tiene el mismo valor. ¿Me explico? Muy bien. Y bueno, ahora vamos con las declaraciones del comprador, es decir, tú como inversionista. Número 2 romano, inciso A, declara el comprador llamarse tal, de nacionalidad tal, con número de credencial de elector tal. Inciso B, que conoce plenamente el desarrollo denominado X y la ubicación del inmueble que adquiere, así como que el mismo está en Breña, toda vez que lo ha visitado, inspeccionado con entera libertad y en virtud de no existir observación alguna con las condiciones en que se encuentra, es el motivo por el cual desean realizar la compraventa con reserva de dominio sujeta a condición suspensiva. Nos vamos a regresar aquí. Aquí están diciendo que tú fuiste a ver el inmueble, que lo checaste y que no tuviste ningún problema o ningún inconveniente con él. Y dice que está en Breña. ¿Qué es Breña? Que tú estás comprando el inmueble lleno de maleza, de árboles, etcétera. Y bueno, al final de cuentas, cuando tú compras algo así, no sabes realmente cómo está tu terreno. Puede tener ahí una cueva, un orificio, puedes tener una montaña que luego tienes que romper y te va a salir más caro. Tú estás comprando prácticamente, según lo que establece este contrato, a ciegas o casi a ciegas un inmueble. Seguimos. Que sabe que como consecuencia de una probable y futura modificación del proyecto por parte del desarrollador o de las autorizaciones definitivas emitidas por el municipio, lo mismo que en las declaraciones del vendedor, las rutas, caminos, accesos viales, la ubicación, superficie, medidas, colindancias del bien inmueble señalado en la declaración número 1 romano D, así como la nomenclatura o el número definitivo de lotes del desarrollo inmobiliario, pueden variar, pudiendo con motivo de ello el bien inmueble sufrir afectaciones y o servidumbres libres de construcción. Es decir, es prácticamente lo mismo que está declarando el vendedor, pero declarado por ti como inversionista o comprador y de que estás de acuerdo con esta situación. Muy bien, inciso E, que sabe de la tramitación de diversas autorizaciones ante la autoridad competente para la enajenación del bien inmueble descrito, así como la imposibilidad de su transmisión hasta que el vendedor la obtenga. ¿Qué sucede si no la obtiene? Simplemente no hay trato y se está firmando por parte del inversionista o por parte tuya, que así estás aceptando las condiciones del contrato. Y luego en el inciso F dice, bien importante, que sabe que la superficie, medidas y colindancias pueden variar con la consecuente modificación del precio. ¿Se acuerdan que vimos hace unos minutos que el bien inmueble que compraron de 300 metros cuadrados podría ser de 600?
Y entonces, si ustedes tienen la capacidad económica para comprar uno de 300, pero después les dicen, oye, ¿qué crees? Por ciertas modificaciones que nosotros unilateralmente hicimos o que el municipio o el gobierno nos dijo que hagamos, ahora tu inmueble va a tener 600 metros cuadrados, pero por supuesto vas a tener que pagar el doble. ¿Estarías en posibilidad de hacerlo? Por eso es muy importante que se asesoren antes de comprar un inmueble. Tengan en cuenta que muchas veces las personas están invirtiendo la mayor parte de su dinero que han ganado toda su vida para comprar un primer inmueble. Ahora, si eres inversionista y ya tienes otras inversiones, bueno, yo quiero imaginarme que ya has tenido un asesoramiento en el mundo inmobiliario con abogados. Pero si no lo han hecho, asesórense con un buen profesional inmobiliario, pero sobre todo con abogados inmobiliarios, y si los abogados también son inversionistas como un servidor, pues mucho más. ¿Por qué? Pues porque tienen conocimiento de eso, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Después, en el inciso G, dice que cuenta con la capacidad económica y financiera para cumplir cabalmente con las obligaciones establecidas a su cargo en este contrato. Nuevamente, se te va el inmueble al doble porque así lo quisimos o así lo estableció el gobierno en lo que nos permitió. Tú estás declarando que tienes la capacidad económica para solventar eso. ¿La tendrías? ¿Crees que sería correcto firmar un contrato así? Muy bien. Y luego ya viene en el número 3 romano que ambas partes declaran que conocen plenamente el desarrollo, alcances y equipamientos, así como las fechas y términos de entrega. ¿Cuáles fechas y términos de entrega? Porque no hay una fecha y un término de entrega. Al estar el contrato supeditado a esa condición suspensiva, ¿cuál fecha o cuál término de entrega? Entonces, ante todas estas características que vemos en un contrato así, mi punto muy particular de vista es, como profesional inmobiliario, pero sobre todo como abogado e inversionista, no firmar un contrato sujeto a condición suspensiva, independientemente de que sea un contrato de compra-venta o de promesa de compra-venta. Gracias, mi nombre es Darío Flores, a través de mi marca personal como Darío Flores, obviamente, o de la marca Land & Bricks Real Estate. Gracias por ver este video. Si te está gustando toda esta información, suscríbete al canal para tener oportunidad de tener más contenido que vamos a estar subiendo poco a poco. Dale me gusta y nos vemos la próxima.